Una caja real era el lugar donde se depositaba y disponía el oro, plata, piedras preciosas, dinero y otros bienes provenientes de los tributos impuestos por la monarquía hispánica. Estas oficinas se fueron creando formando una red de cajas reales según se acompasaba la conquista y asentamiento del territorio imperio español, con el fin de administrar la tesorería de la Real Hacienda Indiana con el modelo de la Casa de Construcción. La primera caja real que se estableció en el territorio americano fue la Real Caja de México en 1521, al terminar la conquista de México. Según la documentación existente en el Archivo General de Indias, a través de las cartas cuenta con los ingresos y gastos registradas por los oficiales reales, han existido cerca de 150 cajas reales desde el siglo XVI a finales del siglo XIX. Uno de los aspectos que más atención recibió de los primeros conquistadores fue el control de la tesorería, los ingresos y gastos necesarios para el control y expansión del territorio americano, a semejanza con la administración fiscal existente en la península ibérica. Todas las cuentas debían remitirse al Consejo de Indias para su control fiscal. Ya en fecha tan temprana como en 1501, los reyes católicos establecieron un sistema para recaudar impuestos y tributos en la española para asegurar la justa parte que les correspondía. Se establecieron cajas reales en los centros administrativos más importantes como las capitales de los virreinatos de la monarquía española en América, las denominadas cajas principales, como en México y Lima. Además de en ciudades de particular importancia en economía, las cajas sufragáneas que tenían dependencia de las anteriores, como las que disponían de mayores puertos, ciudades mineras y áreas indígenas muy pobladas. La gestión estaba acomodada a los contadores, tesoreros, veedores y factores que tenían la categoría de oficial real. Posteriormente solo quedaron el tesorero y el contador y se incorporó el gobernador a la administración. Cuando el territorio era demasiado grande, los oficiales nombraban unos ayudantes llamados tenientes de oficial real. Las cuentas se hacían con los correspondientes ingresos y egresos sobre la base de una caja principal que, además de su cometido usual, recogía los fondos de las cajas sufragáneas que se iban creando según su fase necesario por las actividades económicas principales. Como ejemplo, en el Virreinato de Nueva España a finales del siglo XVI había 7 cajas, entre ellas la de Acapulco, que tuvo que abrirse en 1590 por el rápido crecimiento del comercio en la ciudad debido al éxito de Galeón de Manila, que comunicaba Nueva España con Manila. Había 12 cajas reales en el siglo XVII y 24 en el siglo XVIII. Cada caja real se encargaba de la administración hacendística dentro de una división territorial que hacía las veces de distrito fiscal. Se establecieron procedimientos para prevenir el fraude y se utilizaba el sistema de las 3 llaves, por el que no se podían hacer entradas o salidas en la caja sin la presencia simultánea de los oficiales que tenían cada uno una llave para poder abrirla: contador, tesorero y el oficial más importante del distrito fiscal, el virrey en persona, el oidor decano de la audiencia o el gobernador. La crisis entre 1809 y 1821 se desató primero por la dramática caída de los situados y la transformación de la jurisdicción sobre algunos impuestos, como la aduana, que de pertenecer de manera exclusiva a Cartagena en la época de la colonia, pasaron a pertenecer al gobierno de la Confederación de las Provincias Unidas. En segundo lugar, después de 1815, el sitio de Cartagena y el empobrecimiento de la economía de la ciudad en los 6 años anteriores conllevaron a que, en relación con el quinquenio 1805-1810, los ingresos de la ciudad continuaran siendo inferiores y estuvieran en franca decadencia. Para resolver la crisis entre 1810 y 1815, Cartagena recurrió a la emisión de papel moneda, a los empréstitos internos, a la expropiación de bienes de enemigos de la independencia. Todos estos mecanismos tuvieron un impacto diferencial en la economía. Lo que no queda muy claro es la trayectoria del gasto militar en estos años de crisis en el puerto. El caso de la Caja Real de Santa Fe, que se convierte en la tesorería del Estado soberano de Cundinamarca entre 1810 y 1815, ilustra muy bien los dilemas que debieron enfrentar los actores que asumieron la soberanía provincial en tales años. Por un lado, frente a la posibilidad que aparecía como necesaria en fechas tan tempranas como la de eliminar impuestos de regiambre colonial que eran tenidos por regresivos frente al desarrollo de la actividad económica, los agentes tuvieron que elegir entre la eliminación de tales impuestos como la alcabala, el diezmo o los estancos, y la financiación del gasto fiscal.
En la medida en que la Caja de Santa Fe se implementaron algunas de estas medidas, como la eliminación de los dos estancos más productivos en la época colonial, aguardiente y tabaco, o el tributo indígena, así como de una serie de impuestos poco significativos en el conjunto que tenían antes de destinación exclusiva a la metrópoli. Debieron recurrir a la lógica de los préstamos donativos y depósitos complementados con la apropiación de recursos que se tenían por ajenos a la caja en la época colonial como mecanismo de financiación del gasto público. Las cajas reales menores superavitarias enviaban sus excedentes a las cajas principales y éstas a su vez a la caja principal del virreinato, que era la de Santa Fe. Finalmente, la Caja de Santa Fe de Bogotá enviaba los excedentes consolidados a Cartagena vía Situado o a España como aporte de la colonia a las finanzas de la corona. Con la literal desaparición del poder metropolitano, el sistema coercitivo que la sustentaba desaparece. Así, significativos recursos de las cajas y administraciones subalternas dejan de pasar por ella y de hecho desaparecen luego de 1810. El análisis se realiza aquí a través de los ingresos y gastos que la Caja Real de Santa Fe tuvo entre los últimos años de dominio colonial, cuando es aún la caja principal del virreinato y cumple funciones de primer orden en la centralización del excedente fiscal, y el año de 1815 tomando como fecha simbólica del fin de la patria boba. Entre 1810 y 1815 la Caja se desempeñó como organismo central de financiación del Estado de Cundinamarca y serían sus recursos los de las diferentes expediciones que desde allí se trazaban para controlar, por un lado, las provincias que oponían al centralismo santafereño, un federalismo polifacético, y por otro, aquellas que eran abiertas, realistas. En el establecimiento de laboratorios de ensayo o de casas de fundición en Medellín, resultó clave para organizar el sistema de comercialización de los metales. Lo cierto es que, en vez de exportar el mineral en bruto, los exportadores comenzaron a exportar barras de oro y plata debidamente fundidas y ensayadas. Los laboratorios precisamente se encargaban de analizar y transformar el mineral en lingotes. Entregaban al dueño del oro una boleta de ensayo con el número de la barra, el sello del establecimiento y un certificado de su pureza. Estos certificados facilitaron la venta de barras no solo en los mercados externos, sino también en Medellín. El primer establecimiento que contó con hornos, aparatos y reactivos para el ensayo y fundición de los metales fue abierto en 1858 por los hermanos Restrepo. Vicente Restrepo había estudiado química, mineralogía y geología en París y había visitado las minas de plata en Sajonia con el objeto de estudiar los métodos metalúrgicos que se practicaban allí. La Casa de Fundición y Ensayos de JBH, fundada en 1879, anunciaba en la década de 1930 en la revista Minería, Casa Ensayadora del Banco de la República, prontitud, exactitud, honorabilidad y reserva. En la década de 1880 funcionaban ya 3 casas de fundición y ensayo en Medellín: el Laboratorio Químico y Fundición del Norte, de propiedad de Ospina Hermanos, el Laboratorio de Restrepo y Escobar y la Casa de Fundición y Ensayo de los Mineros de Antioquia. Todavía en la década de 1980, cuando por ley todo el metal de las minas del país debía ser enviado al Banco de la República, decreto 444 de 1967, y este se hacía cargo de la compra del mineral en todo el país a través de las diferentes agencias de compra. El oro adquirido pasaba previamente por las 3 casas de fundición localizadas en Medellín. La hacienda era una propiedad agrícola operada por un terrateniente que dirige y una fuerza de trabajo que le está encargada, organizada para aprovisionar un mercado de pequeña escala por medio de un capital pequeño, y donde los factores de producción se emplean no solo para la acumulación del capital, sino también para sustentar las aspiraciones del estatus del propietario. La economía de la hacienda exhibió rasgos de una
economía cerrada en todo lo que podía proveer y que no tocara a sus productos principales. En estos casos, las haciendas se construyeron como unidades productivas abiertas, orientadas hacia una economía de mercado, y al mismo tiempo como unidades productivas cerradas, al beneficiarse. La economía del siglo XVIII era principalmente un sistema de trueque, por lo que poca moneda circulaba en la hacienda. Las casas de hacienda. La historia de la agricultura durante este periodo de la colonia estuvo conformada por dos elementos que marcaron no solo el destino de la agricultura en este periodo, sino el destino de la historia del país. Por una parte, los españoles impusieron en los nuevos territorios la dieta alimenticia europea, basada en cereales, carnes y azúcar. Para obtener estos productos, la corona impuso el modelo de grandes unidades productivas que en un principio fueron las encomiendas y posteriormente las haciendas. Este modelo coexistió con los cultivos de los indígenas, que cosechaban principalmente maíz, papa y otros tubérculos. Las haciendas en la Nueva Granada terminaron por ser comparativamente con las de Hispanoamérica, pequeñas y medianas unidades productivas, y a diferencia de otros virreinatos, destinaban su producción al mercado interno, mientras que otras, como las de Venezuela o Cuba, producían azúcar, cacao, café o añil para enviar a la metrópoli. La plantación, una unidad productiva intensiva en la capital, fuerza de trabajo y orientada a los mercados externos, tampoco estuvo presente en la Nueva Granada. Esto porque su zona caribe, la más propicia para desarrollar este modelo, no contó con ninguno de estos elementos. Además, los capitales estaban orientados a la explotación del oro y no la incierta producción agraria. Otras de las barreras que tuvieron las haciendas para crecer como los otros virreinatos fueron la geografía fragmentada, las dificultades de comunicación y la riqueza ambiental de cada provincia, que permitió cultivar localmente los productos necesarios para satisfacer las necesidades de esta población. Fue así como las haciendas quedaron limitadas a abastecer a las poblaciones cercanas, en donde competían con los productores de las pequeñas propiedades. El impuesto al tabaco. El tabaco es una planta de origen americano que logró gran auge y demanda en los mercados mundiales. Uno de los aspectos más interesantes de la implementación del estanco del tabaco en el virreinato de la Nueva Granada consistió en que fue uno de los primeros intentos de planificación económica y agrícola, puesto que este establecimiento de las áreas donde el cultivo estaba permitido y la restricción de otras donde estaba prohibido suponía el cálculo de producción y de consumo. Aunque existen antecedentes de que la renta del tabaco es anterior al régimen borbónico, que comienza a despuntar el siglo XVIII, se ha podido ubicar los orígenes del arbitrio rentístico del tabaco en fecha tan remota como 1639. Sin embargo, es evidente que tanto para España como para las colonias americanas, la renta del tabaco hizo parte del sistema de estanco o de rentas monopólicas, que fueron especialmente importantes durante la monarquía borbónica. Tanto en España como en América se pueden distinguir en la organización de la renta estancada del tabaco dos etapas, por lo general claramente determinables. Originalmente, la renta del tabaco, tanto en España como en América, se comenzó a aplicar como un monopolio arrendado o delegado a terceros. Este sistema empezó a tener vigencia en España desde el año de 1700. En una segunda etapa podemos establecer que la renta del tabaco pasa a ser sistemáticamente administrada directamente por la corona.
Esto fue una característica propia del régimen borbónico que abogaba por la administración directa de los impuestos. Es sorprendente notar cómo en un periodo de tiempo relativamente breve la renta del tabaco llegó a presentar un porcentaje tan considerable de las rentas fiscales, todas de la Real Hacienda. Como se ha indicado, una de las características del estanco del tabaco era la de las zonas eran específicamente señaladas. Por ejemplo, cuando se reorganiza el estanco del tabaco, a raíz de las instrucciones del visitador Gutiérrez de Piñeres, de las que hablaremos posteriormente, quedaron excluidas, es decir, su cultivo quedó prohibido en Girón, Piedecuesta, San Gil, Zapacota, Charalá y Simacota. Como se sabe, este fue uno de los factores detonantes de la Revolución Comunera, donde el malestar que explotó no fue tanto por los precios pagados como por la prohibición de sembrar en determinadas áreas. El que la explotación del estanco fuera exitosa estaba muy relacionado con que no se representaran fenómenos de sobreproducción y que la calidad fuera aceptable. En las instrucciones para el manejo del estanco siempre se echan a ver estos dos factores para evitar siempre la sobreproducción, delimitando muy claramente las comarcas donde era permitido el cultivo y al mismo tiempo exigiendo unas calidades mínimas, a fin de que no hubiera ni sobreproducción ni deficiencias en la oferta, y todo esto se hacía con un instrumental estadístico. Bueno, y con esto podemos mirar algunas conclusiones del impuesto al estanco del tabaco y lo que representó en las situaciones sociales y en algunas insurrecciones, tanto en el departamento de Santander, que fue uno de los más afectados, y otras regiones del país que fueron las más beneficiarias. Gracias.